Vamos a pasar ahora al tema que había comentado en principio, que está completamente relacionado a lo que estamos hablando, ¿sí? Que es el tema de los cuerpos energéticos. Sania, yo tengo entendido de que el ser humano está formado por diferentes cuerpos, no sé si 4, pero creo que principalmente son así: el cuerpo físico, el cuerpo emocional, el cuerpo mental y bueno, y el cuerpo etérico. No sé si es así, por ahí me olvidé de alguno, y si nos podría hablar un poquito sobre, bueno, estos distintos cuerpos. Sí, en realidad contar cuántos son no estaría de más porque, como hemos mencionado en otras ocasiones, son nombres realmente que le ponen a todo. El ser humano le pone nombres a Sí, todo. Por ejemplo, la parte mental, la, dicen que es un cuerpo, pero ni siquiera existe la mente. Eso no es algo que el ser humano también pues se inventó un nombre para eso, para el pensamiento, pero la mente como tal no existe, así que lo contaríamos como un cuerpo, no lo contaríamos. Ahí es que digo, no viene el caso de decir cuántos son, porque caeríamos en lo mismo, en separarlos y ponerles nombres que no son reales. Sí, el ser humano está compuesto por energía, luz y materia. Muchas personas se equivocan y dicen que somos seres de luz viviendo una experiencia humana. No porque tenemos luz significa que somos luz. Es un elemento de lo que somos, porque también somos materia y la materia es densa y también somos energía. Ahora, estamos haciendo un trabajo en el plano humano para pasar a un próximo cuerpo, que ese sí es completamente de luz y lo hemos mencionado aquí. Así que no tenemos un cuerpo de materia, un cuerpo de luz, un cuerpo de energía, sino que somos un componente de todo eso, claro. un cúmulo de todo eso junto. Y mediante uno va trabajando con su purificación interna, pues se va llenando más de luz, más de luz, más de luz, menos materia. Pero sí existe entonces cuerpos energéticos, como habíamos hablado anteriormente, que la personalidad que adquieren aquí en este plano es un cuerpo, lo habíamos hablado. Estábamos hablando sobre los fantasmas, los espíritus, Tal cual. y ahí tiene entonces ese cuerpo energético que es uno de ellos, que es la personalidad. Así que pueden ir entonces y escuchar ese video para que comprendan un poco mejor esta parte. Ese es uno de los cuerpos. Ahora, los chakras vienen a componer también parte de un cuerpo separado, si lo quieren así, ¿no? Si lo comprenden mejor así, pues es un cuerpo también energético. Y como mencioné también, el aura es también un cuerpo energético, como le llaman. Pero la mente como tal no existe. Lo que existe es el pensamiento o las emociones. Las emociones se encuentran en el plexo solar. Y las personas pueden pensar cómo que la mente no existe, si tenemos pensamientos, tenemos una memoria, recuerdos que están ahí grabados en nuestra mente. No, la memoria no está grabada en la mente, está grabada en las células. Y a eso se le llama la memoria celular. Todos los recuerdos están ahí grabados en todas tus células. Eso está diluido completamente en tus células. Ahora, las impresiones vienen a estar grabadas en otro tipo de memoria que viene siendo en el centro emocional, el plexo solar, el que estábamos hablando, del que estábamos hablando. En ese centro ahí está grabado cuando usted tuvo un accidente y se impresionó, cuando observó a alguien asesinar a otro, todas esas cosas negativas que lo impresionó en algún momento, se va grabando, grabando, grabando en ese centro emocional,
que se encuentra en el plexo solar. Ahí es que entonces viene o nace de ahí la palabra psicología, de la psiquis. Eso está grabado en la psiquis, no en la mente. Observen que no se llama mentología, se llama psicología, de psiquis. Y la psiquis es esa memoria donde grabamos todas esas impresiones. Por eso la persona, como se le dice humanamente, enloquece, porque viene ya quizás de otra existencia o de varias existencias cargando la psiquis, cargándola de impresiones que nunca trabaja. Entonces, si desencarna con la psiquis al 75% y vuelve a nacer y en esta vida vuelve a llenarse de impresiones, nunca trabaja nada, nunca pone un esfuerzo para sanar su interior de traumas ni nada de eso, pues vamos a poner que le añade ese 25% que falta, llevando la psiquis al 100%. Entonces, ahí es que nace todos esos desequilibrios emocionales o mentales, como le llaman. La persona enloquece, tienen que entonces llevarla a hospitales especializados para eso, porque ya la psiquis no soporta más impresiones, porque está llena, y está llena porque graba todas esas impresiones. No está en la mente, los traumas no están en la mente, los miedos no están en la mente, todo eso es de la psiquis. Y por eso es que siempre hablamos de trabajar con las impresiones. No sé si recuerdas, Aren, que en varios videos Sí. donde hablamos de los eventos que van a venir, específicamente del evento de las naves dejándose observar por multitudes, o sea, el firmamento completamente lleno de naves. Hablamos sobre una preparación de las impresiones, y precisamente a esto que es a lo que nos referimos, porque ellos vienen a ayudar y no quieren entonces causar daños a la psiquis, porque ellos comprenden que la impresión causa daño en la psiquis, y eso no es lo que ellos quieren. Por eso poco a poco se han dejado ver. Ya en la sociedad hay un nivel muy alto de aceptación en cuanto al tema de los ovnis o extraterrestres, como quieran llamarle, pero es gracias a eso, a que ellos poco a poco se han ido dejando observar, se han mostrado, y las impresiones entonces han ido bajando, porque no quieren dañar, vuelvo y repito, la psiquis del ser humano. Así que la mente y la psiquis son dos cosas diferentes. La mente es un invento humano y la psiquis es donde guardamos todo eso. Y en cuanto a los recuerdos, como mencioné, es en la memoria celular que se encuentra. Así que si hablamos de cuerpos energéticos, pues la mente queda eliminado, y Sí. lo que sí existe entonces sería los chakras, vienen siendo un cuerpo, el aura, la personalidad que creamos viene siendo un cuerpo energético también. El pensamiento es energía, pero pues, yo no lo consideraría un cuerpo, sino que pues es energía. Cuando nosotros pensamos, el pensamiento nace neutral. Es la parte humana que la lleva a la acción negativa o a la acción positiva. No es en la mente que se encuentra el pensamiento que vino, eres tú mismo generando un pensamiento que es neutral, pero decidiste hacer esto o no hacer esto. Es como decir, sabemos que los pensamientos son miles y miles y miles y miles constantemente en cuestión de segundos, pero si a usted le pasa un pensamiento de hacerle daño a un animalito que está pasando por allí, pasó el pensamiento, pero ¿qué va a hacer usted con ese pensamiento? Es la personalidad humana la que toma acción y decide entonces llevarlo por lo negativo o por lo positivo. Recibiste el pensamiento que nació de tu centro emocional, de tu centro atómico negativo. Quiero hacerle daño a ese animal.
¿qué acción vas a tener? Si tienes una positiva, perfecto. Decidiste tener esa positiva. Pero si haces caso de ese pensamiento y tomas acción, entonces eres tú quien está tomando acción como personalidad. No es la mente que tiene una cajita allí para guardar los pensamientos y te envía muchos pensamientos, como dicen, está loca, la mente está loca. No, es tu propio interior que se encuentra así revuelto y no encuentra entonces cómo manejarlo y te bombardea con pensamientos, pero es uno mismo, es lo que quiero que comprendan, que no es una mente, la mente no existe, es un nombre más, como habíamos hablado sobre el alma, sobre el ser, sobre el espíritu, que viene siendo prácticamente lo mismo, pero le ponen diferentes nombres. Entonces solo uno es real, que es el ser, es lo que va evolucionando todo el tiempo, ya hablamos de eso. Así es. Pero el punto es que hay nombres para todos, pero hay que concentrarse en una sola línea para entonces uno poder seguir avanzando, porque entre nombres y nombres y nombres se pierde, la persona se pierde. Ok, perfecto. A ver, con respecto al este tema del cuerpo mental y emocional, yo creo que más que nada se debe a cómo somos nosotros en la vida, ¿no? Porque, y de ahí se me hace que como que se produjo esa división entre, o se creó ese supuesto cuerpo mental, son demasiado mentales, o sea, como que el razonamiento es lo que prima en esa persona. Entonces, por ahí te pueden decir, bueno, mira, no tenés sentimientos, sos insensible, no tenés emociones, o sea, como que esa persona es más mental, o sea, siempre piensa con la cabeza y siempre está el razonamiento lógico, digamos, por encima de todo. Y en cambio el cuerpo emocional yo creo que está más relacionado a lo que, bueno, algo que también nosotros siempre lo decimos, que es lo que sale del corazón, o sea que está relacionado a las emociones, al sentimiento, no sé, bueno, al amor y todo ese tipo de cosas. Entonces por ahí cuando uno actúa de esa forma, es como que está actuando con el sentimiento, con esa parte emocional, ¿sí? Entonces a mí se me hace que de ahí es como que viene, ¿no? Esa división, la parte mental y la parte emocional. Como mencioné, es que le quieren poner nombre a todo y separar todo, pero en realidad el pensamiento es algo humano y las emociones es humano también. Por eso, si leen lo que el maestro Rafael ha escrito, de quizá más de 15 libros que él tiene, van a notar que él se refiere al plano tridimensional como el plano mental o un plano de pensamiento o algo así parecido, ¿no? Precisamente porque pensar es del humano. Una vez uno evoluciona en este plano tridimensional, ya no piensa, todo viene o todo está ahí constantemente. Eres uno con el todo. No hay necesidad de analizar, pensar, buscar más allá. Simplemente todo es al mismo tiempo. Por lo cual es de aquí. El pensamiento es de aquí. Y las emociones, esos sentimientos, también es humano. Por eso causan en muchas ocasiones tantos sufrimientos. Una persona que es muy emocional va a vivir su vida sufriendo Tal cual. porque le afecta lo que piensa el otro, le afecta el gesto que le hicieron, le afecta que no le hicieron caso, le afecta todo, le afecta porque es muy emocional, entonces no hay un equilibrio en su vida. Una persona no puede ser completamente mecánica o lógica, pero tampoco completamente emocional. Hay que tener un equilibrio entre esas dos partes, porque entonces ocurre, como usted dice, que se ve la persona como muy, la persona que siempre está analizando y todo es lógico, como Fría y que no tiene, calculadora.
fría, ¿sí? Y pues hay que tener entonces una comprensión superior para poder lidiar con una persona de comprensión inferior, si así se le puede llamar. A lo que me refiero es que usted puede hacer su análisis y si usted es una persona que siempre es recta con su pensamiento y su análisis, todo es fríamente calculado, tiene que tener un equilibrio considerando entonces a la otra persona. No todo el mundo recibe muy bien la sinceridad o un análisis que usted haya realizado, que usted está correcto, usted está en lo correcto, pero está lidiando con una persona que quizás es más emocional, que quizás no comprende lo mismo que usted está comprendiendo, así que tiene que, como se dice, bajar un poco el volumen y ponerse al nivel de esa otra persona, no todo el tiempo porque se ve entonces arrogante, que se piensa que lo sabe todo Exacto. y es difícil, que no siempre significa que la persona esté mal, simplemente que hay que dulcificar un poco las cosas para entonces anivelar lo que uno quiere decir, lo que uno quiere expresar y las personas que no estén a ese mismo nivel lo comprendan o lo tomen suave, tranquilo O sea que hay que y tener un no, equilibrio, digamos. sí, exacto, en todo, en todo. No se puede ni muy allá ni muy acá, Ni muy, muy, pero ni tan, tan. sí, al último momento las dos partes es del plano humano. El pensamiento es humano, las emociones son humanas. Y si nosotros queremos entonces evolucionar hacia lo próximo, debemos considerar cambiar las actitudes o los comportamientos humanos hacia unos más superiores. Por ejemplo, humanidades más superiores que esta aquí en el planeta Tierra no tienen este tipo de sentimentalismo hacia su familia, no tienen esos apegos que existen aquí, sino que lo ven como personas individuales, ¿no? Yo soy mamá, soy un vehículo para que nazca esta persona y continúe su camino, continúe su avance, ¿no? No hay ese apego de esto es mío, es mi hijo, es mi hija, es mi esposo, mi esposa, no, eso no existe. Y Claro. eso es un comportamiento entonces superior al humano porque no hay emociones negativas envueltas. Así que si usted quiere trabajar con su interior y acercarse un poco más hacia lo superior, debe de ir cambiando los comportamientos humanos. Y una técnica muy significativa que nos dio el maestro Rafael, nuestro guía, es la enseñanza de que nada es nada. Y eso es muy profundo, no puedo explicarlo con la profundidad que se merece en este momento, pero en resumidas cuentas, eso quiere decir que si usted está concentrado en su propia evolución, usted está consciente de lo que está haciendo y hacia dónde va, no hay necesidad entonces de preocuparse porque no tengo dinero, preocuparse por el qué dirán, preocuparse porque qué va a ocurrir mañana. O sea, muchas cosas que el ser humano tiene integrada como costumbre ya y que realmente no es nada. Es como esas personas con pensamientos suicidas que se encuentran en un límite que es demasiado, su vida es demasiado cuando es nada, realmente es nada. Y si usted lo ve desde el punto de vista de que existe tanto, tanto, entiéndase, tecnología, conciencia, seres vivientes, mucho que es más superior que el ser humano, ¿por qué mejor no añorar, dirigirse hacia allá, encaminarse en esa dirección positiva hacia lo más superior, en vez de dejarse llenar y envolverse con todas estas cosas humanas, preocupaciones, traumas? Los traumas es algo que afecta mucho a la psiquis, como habíamos mencionado, y las personas lo arrastran, lo llevan consigo años y años y años. Nada es nada. Si
su mamá cuando usted era pequeño, pequeña, la maltrataba, le hacía cosas feas. Nada es nada, olvídese de eso, ya eso pasó. Y en este momento, en este presente, eso ni le añade ni le quita nada a usted. Así que, ¿para qué concentrarse en eso y arrastrar con ese trauma toda su vida? Nada es nada. Suéltelo, continúa avanzando. Mire hacia ese norte que es una conciencia superior, una tecnología superior, un espacio superior. Vaya hacia allá, diríjase hacia allá, en vez de hacia atrás. Y claro, puede entonces, como estábamos hablando, concentrarse en sus chakras, en esa limpieza, en esa purificación de chakras, alinearlos siempre, tenerlos todos correctamente como deben de estar, y eso está perfecto, eso está espectacular. Sí, disculpa. Yo creo que esto es, me parece realmente importantísimo porque es una de las cosas que nos ata evolutivamente, ¿no? Nos retrasa. Y yo creo que sería muy importante que hagamos un programa específicamente para hablar sobre eso y sobre todo el tema de las familias y los lazos familiares. Porque yo recuerdo allá por el año pasado, creo que fue, cuando tuvimos los primeros programas, las primeras entrevistas, y donde habíamos dado la noticia sobre los cambios que se venían y bueno, sobre las personas que van a ser rescatadas porque les llegó el momento, y hay muchísimas otras que se van a desencarnar, que van a desencarnar. Entonces lo primero que a mí se me pasó por la mente era justamente lo que nos estás diciendo, el tema de la familia. Pero no, pero ¿qué va a pasar con mi hijo que es muy chiquito y que yo, la verdad que, no sé, me gustaría por ahí disfrutarlo un tiempo más, y por qué tiene que pasar eso, y que si el que desencarna soy yo o él, eh, y ese tipo de cosas que después, bueno, yo lo entendí, pero en principio me costó mucho, y me costó mucho, incluso yo, digamos, viniendo tantos años con estos temas y todo, pero esa parte emocional, como que nadie, ningún ser humano está preparado para eso. Entonces a mí me parece realmente un tema muy, muy importante, y que sí, que tendríamos que desarrollarlo un poquito más profundo, y yo creo que va a ayudar mucho, ¿no? A las personas que supongo que están pasando por lo mismo. Sí, sí, en estos momentos es un tema importante. Y no solamente por eso, sino que por otras personas también que por ahí tienen problemas familiares como muy fuertes y no los llegan a entender realmente por qué, Ujú. y no saben qué hacer al respecto. Así que también eso está muy, muy ligado a eso. Bueno, te quería comentar, Sania, que volviendo al tema del cuerpo emocional, te quería preguntar, ¿y lo del cuerpo emocional no sería el causante de crear esos cuerpos energéticos o espíritus, que algo ya habíamos hablado en el video anterior, donde, o sea, a mí se me hace que debido a eso es que quedan esa especie de cascarones, ¿no? O cómo te puedo decir, entidades acá en este plano, digamos, una vez que nosotros desencarnemos. Eh, o sea, concretamente, esos famosos espíritus que después quedan dando vuelta en este plano, o que muchos lo conocen como, no sé, almas en pena, almas perdidas, en fin, o sea, sería básicamente eso. Bueno, como había explicado en el video anterior, esos son la parte energética del cuerpo, la personalidad, el cuerpo de la Exacto. persona, del que lo habíamos hablado Claro, anteriormente, ¿no? Es lo que la persona está observando, no es el ser ya no está aquí en el plano. Y lo que queda entonces es la personalidad. Pero si una persona que tenga muchas emociones en cuanto a su desencarnado, sea familia, amistad, pareja, lo que sea, puede entonces
constantemente estar atrayendo ese cuerpo energético que es la personalidad, lo que quedó, el cascarón, como usted le dice, pues va a estar generando todo el tiempo esa emoción negativa de apego, de sufrimiento, todos los años recordando a la persona, todos los años o constantemente visitando su tumba, le habla, y pues eso genera una densidad negativa que mantiene a la persona aferrada a algo que ya pasó, a algo que es negativo, que es pues la muerte, y constantemente va a traer a ese cascarón, que ya no es la persona, hacia ella, eso sí. Bien, ahora vuelvo a preguntar. Eso que quedó ahí dando vueltas, digamos, ¿sería el cuerpo emocional de esa persona que ya se fue, que ya falleció y murió? Es la ¿O es un cuerpo energético que fue creado con esas energías cuando esa persona estaba en vida? Pongamos un ejemplo, pongamos un ejemplo. Una persona que tiene muchos vicios, ¿sí? Eh, digamos que bebe mucho, es alcohólica o drogadicta o lo que sea. Entonces, esa persona es como que si crearía una entidad, una especie de espíritu que se alimenta de esas bajas energías o esas energías negativas y que después cuando desencarna, eso queda, digamos, en este plano. es que viene siendo la personalidad. Y la personalidad está compuesta de todo eso, de emociones, de costumbres, de comportamientos que usted ha tenido, si es vicioso o no es vicioso, si siempre estaba enojado, todo eso es parte de la personalidad humana. La personalidad es el conjunto de todos esos agregados psicológicos que desde que uno nace hasta que desencarna va integrando constantemente, ya sea aprendido de su familia, aprendido de la sociedad, que usted lo ha arrastrado, lo viene trayendo de otras existencias, no importa. Sigue siendo un cúmulo de todo eso que usted me está mencionando. Cómo se comportaba, cómo pensaba, eso es parte de la personalidad. Y todo lo que usted se puede imaginar que compone una personalidad está concentrado entonces en ese cuerpo energético que es la personalidad. Por eso la persona que pues, se le murió su mamá, su papá, quien sea, piensa que está realmente viendo o incluso hablando con su persona desencarnada, porque va a tener las mismas actitudes, los Tal cual. mismos ademanes, mismos gestos de rostro, todo lo que hacía la persona, esta entidad lo va a hacer también, porque es la personalidad. Lo que Bien. se es el ser, que ese es siempre la conciencia ahí todo el tiempo a través de todos los planos, pero la personalidad no, la personalidad es solamente de aquí. O sea que no es el cuerpo emocional el que quedó. No, es parte de eso, pero no es eso en específico, es parte del conjunto. Bien, y podríamos decir exactamente que pasa lo mismo con esas personas que tuvieron una muerte trágica, por ejemplo, en un accidente, o una persona que se suicidó, se quitó la vida. Entonces, en ese lugar donde ocurrió eso, como que quedó ahí un cuerpo energético, no sé, reviviendo. Yo tengo casos en los cuales aparentemente esas personas que han desencarnado o ese espíritu quedó ahí reviviendo una y otra y otra y otra vez Ujú. ese episodio, digamos, ese momento, y bueno, quedó allí en ese lugar, ¿no? Sí, O sea, eso fue un cuerpo energético que se creó en ese momento, digamos, que ocurrió ese hecho. no, sigue siendo Mm. la personalidad, ese cuerpo de la personalidad que cree, por decirlo así, es la mejor forma que lo puedo explicar, cree que eso está ocurriendo todavía. Es como decir la personalidad, porque no es el ser quien recibe el impacto o la impresión, es la personalidad.
a recibir ese impacto de ese momento en que se suicidó, en ese momento en que ocurrió el accidente, se marca esa impresión en la personalidad, pero entonces se separa la personalidad porque ya murió la persona y se separa el ser. El ser abandona esta parte, este plano tridimensional y va a la curva del tiempo. Ya hemos hablado sobre eso. Y queda entonces la personalidad que creó como un cuerpo, pero aún tiene entonces esa impresión que quedó ahí marcada y cree que ese evento está ocurriendo. Te puedes ver a esa personalidad en el mismo lugar, quizás caminando cerca del área con tristeza, como reconociendo que algo pasó ahí, pero confundido porque no sabe qué pasó. Realmente sigue siendo la personalidad, no es el ser de la persona que está ahí. Bien, bien, sí, esa era mi duda. Si por ahí podía quedarse el ser atrapado ahí, digamos, en ese punto. Bueno, nos decís que no, pero ese hecho, también ya habíamos hablado en otro video, creo que justo en el video de los karmas, donde, bueno, obviamente eso va a afectar al ser en reencarnaciones futuras, ¿no es cierto? Como parte de un karma, por haber tomado esa decisión, De quitarse la vida. tal cual. Sí, sí, se crea un karma. Bien, bueno, pero eso, digamos, es ya para otro tema. Así que bueno, lo vamos a dejar ahí. Bueno, Sania, ¿te parece que contestemos un par de preguntitas que nos habían hecho? Y de paso le decimos a nuestros amigos que, bueno, vamos a, no sé, como una especie de inaugurar esta nueva sección de responder al final un par de preguntas para que, Okay. bueno, no se nos vaya amontonando y tampoco es que podemos hacer un video con cada uno de los temas que nos sugieren o cada una de las cosas que nos preguntan, así que bueno, creo que lo más fácil va a ser que las contestemos de forma directa al final de cada video, así que bueno, les invitamos a nuestros amigos que quieran consultar o les haya quedado alguna duda del tema que hemos desarrollado o de algunos temas anteriores, bueno, nos lo hagan saber y nosotros con gusto, bueno, vamos a ir respondiendo, ¿les parece? Muy bien. Bueno, vamos a la primera pregunta. Bueno, acá nos preguntan si existe el ángel de la guarda. Bueno, eso es un tema, es un, ¿cómo te puedo decir? Un concepto más religioso, ¿no? Pero yo lo tomé más como que si habría alguna especie de entidad o ser que haga ese trabajo, ¿no? De cuidarnos, de estar siempre pendiente de que no nos pase nada malo y bueno, Bueno, creo que por ahí viene ah, la pregunta. sí, existen seres aquí en el planeta Tierra que no son de aquí, ya hemos hablado sobre eso, los remanentes cósmicos. Y por no ser de aquí, que vinieron quizás con una misión y se durmieron en el plano, pues tienen constantemente un ser asignado que los va a ayudar sin que la persona se entere porque está dormida, a encaminarse por donde tiene que ir para que pueda despertar o pueda llegar a esa persona que la puede ayudar a despertar, que entiéndase, es un guía espiritual, un maestro de la luz, que lo puede ayudar a despertar. En el caso de las personas comunes que sí son de aquí, son humanos de aquí, originales, no es exactamente ese término de guardián o protector, O ángel. pero ángel, sí, pero sí hay seres que se encargan de entonces ayudar a la persona igualmente también como a los remanentes, pero para mantenerlos entonces según lo que está establecido. Entiéndase, si mañana usted tiene que conocer por primera vez a su guía espiritual, pero hoy se le presenta una actividad, un cumpleaños, una fiesta, Sí. pues ellos se encargan entonces de poner las fichas en su lugar, por decirle así, para que me puedan comprender, y encaminar los eventos hacia que
sí se pueda dar lo que se supone que iba a ocurrir. En otras palabras, ellos pueden interferir siempre y cuando esté dentro de lo que se supone que iba a ocurrir. Ellos no Ajá. van a proteger a una persona que le tocaba desencarnar, no van a proteger a una persona que les tocaba quizás que un vehículo lo golpeara en un brazo o algo así. O sea, no es ese tipo de ángel protector. Es simplemente dentro de lo que se supone que sea. Fuera de eso, lo que tenga que ser va a ser. Así sea que un pequeño bebé tenga que desencarnar, si eso es lo que tenía que ocurrir, ellos no van a interferir con eso, van a permitir que eso ocurra. Bien, bárbaro. Bueno, la otra pregunta dice, ¿cómo es el tema de la historia de los maestros ascendidos? Bueno, yo también he escuchado, he visto muchas publicaciones respecto a los maestros ascendidos, a los maestros... Sí, claro, ellos sí existen, pero no es como la humanidad entonces piensa, es más o menos, pero no así. Ellos vienen siendo el próximo nivel luego de los maestros de la luz. Ajá, En resumidas cuentas, el ser humano se purifica, evoluciona el plano humano y entonces pertenece a la cuarta dimensión, que es el plano donde se encuentran los maestros de la luz o los seres de luz, seres iluminados. Ellos ya están por encima de las leyes del plano humano y pueden decidir regresar aquí como guías para ayudar a la humanidad o realizar su trabajo con otras humanidades. En su trabajo me refiero a su misión para poder continuar evolucionando, porque obviamente ahí no se acabó todo, no termina ahí. La evolución es constante y eh, eterna. Pues si el maestro decide regresar, o más bien no es regresar, sería quedarse, porque en ese momento en que se convierte en maestro, pues toma la decisión si realiza su trabajo, su misión desde la cuarta dimensión o lo realiza desde aquí. Y desde aquí significa entonces ayudar a la humanidad como lo realizó o lo está realizando todavía el venerable maestro Rafael. Él se convirtió en maestro y decidió quedarse aquí ayudando a esta humanidad, siendo nosotros cuatro entonces discípulos directos de él. El ascendido es cuando ese maestro cumple ya entonces con esa misión de ayudar a una humanidad y se eleva hacia el próximo nivel de conciencia, que es maestro ascendido. Ya los maestros ascendidos no pueden estar aquí en el plano humano. Ya ellos tienen entonces una misión más superior con otros seres, con otras humanidades más superiores. No están aquí en el plano humano. Así que si existe algún grupo espiritual o alguna regla, alguna, no sé, historia sobre los maestros ascendidos, pues definitivamente tienen que comprender los que estén dentro de ese tema que los maestros ascendidos no están aquí en el plano humano, solo están los maestros de la luz que están trabajando para entonces convertirse en maestros ascendidos. ah, Es bárbaro. lo... Sí, ahora lo recuerdo. Por ejemplo, Saint Germain supuestamente es uno de los maestros ascendidos y creo que hay una especie de logias, todo eso, ¿no? Que trabajan con el maestro ascendido Saint Germain. Ahí es que entonces se quedan estancados en su avance, porque les falta esa otra pieza de rompecabezas, que es que todo evoluciona. Saint Germain ya no es un maestro ascendido, él fue en algún momento, pero su evolución continúa. Es como Jesús el Cristo, que en un momento se convirtió en un maestro de la luz, pero ya no es un maestro de la luz. Ellos continúan sus misiones, sus trabajos y siguen avanzando, cambiando de cuerpos, cambiando de dimensiones, siguen y siguen y siguen avanzando. Ya ellos no son lo que eran cuando el ser humano los conoció, ni cerca. Bien.
Bueno, y supongo que ocurre lo mismo con lo que llaman los hermanos mayores. Depende en qué término lo están usando, porque para mí lo que yo conozco es que se refieren a hermanos mayores cuando hablan de extraterrestres o seres superiores. Exacto. Si lo utilizan de otra forma, pues no, no sé. Que en realidad sigue siendo lo que siempre hemos mencionado, un nombre más. Le llaman hermanos mayores porque obviamente son superiores, tienen más comprensión, tienen más conciencia que el ser humano. Hay que recordar que la humanidad de este planeta, el humano como tal, es una de las humanidades más atrasadas que existen ahora mismo a nivel del cosmos completamente. Atrasadas en cuanto a tecnología, conciencia, conocimiento, todo. Son uno de los más atrasados. Así que cabe entonces la palabra hermano mayor, porque ellos cuidan a los humanos, les enseñan a los humanos, velan por los humanos. Es un nombre más. Sí, tal cual. Yo creo que tiene mucho que ver con lo que siempre mencionamos, ¿no? O sea, el tema de los conceptos. O sea, si Exacto. vamos a cientos de miles de años hacia atrás, nos vamos a encontrar con que siempre estaban los dioses y los ángeles. Bueno, ahora ya no son más dioses ángeles, ya son maestros ascendidos y son hermanos mayores. Así que, pero bueno, siempre seguimos esa misma línea, ¿no? Sí. Bueno, Sania, vamos a dejar aquí, ¿te parece? Bien, Bárbaro. Bueno, agradecemos a todos los que nos han acompañado y los que siempre nos siguen. Y bueno, siempre vamos a ir aprendiendo un poquito más, ¿no? gracias Y a todos. bien, entonces queda la invitación hecha. No se pierdan el próximo video. Y bueno, vamos a estar ahora publicando por lo menos 2 o 3 veces por semana, porque realmente hay muchísima información para dar y bueno, y poco tiempo, ¿no? Queda muy poco Sí. tiempo. Bueno, nada más. Un abrazo a todos y hasta pronto. Chau, chau. Bien, bye.